La Biblia no oculta los pecados de los hombres. Al contrario, los expone para que podamos aprender de ellos. A lo largo de la historia, el pecado sexual no solo ha destruido a individuos, sino también a familias, reinos e incluso civilizaciones enteras. Lo más aterrador, los mismos errores que se cometieron en el pasado siguen ocurriendo hoy. ¿Cuántas veces has visto un hogar destruido por una traición? ¿Cuántos líderes han perdido todo por no controlar sus deseos? ¿Y cuántas personas, por un momento de placer, se han alejado completamente de Dios? Este vídeo no trata solo de historias antiguas. Es una advertencia para los tiempos actuales. Aquí verás 7 pecados sexuales que cambiaron el curso de la historia bíblica y aprenderás de los errores de quienes vinieron antes que nosotros. Cada una de estas historias sigue un patrón. Primero surge la tentación. Luego viene el engaño, esa falsa sensación de que nada malo va a pasar. Después, el pecado se consuma, seguido de un intento de ocultar la verdad. Pero tarde o temprano, llegan las consecuencias. Y en ese momento, solo quedan 2 opciones, arrepentimiento o ruina. Quédate hasta el final, porque este vídeo puede transformar tu manera de ver estos pecados y ayudarte a protegerte de estas trampas. La cuestión no es si la tentación llegará, sino si estarás preparado para vencerla. La fuerza de un hombre no está solo en sus músculos, sino en su fidelidad a su propósito. Y cuando un propósito se intercambia por el placer, la ruina es inevitable. Sansón fue elegido por Dios para ser juez de Israel. Desde el vientre de su madre, recibió un llamado, sería nazareo, apartado para el Señor. Su fuerza sobrehumana no residía en su cabello, sino en la alianza que tenía con Dios. Mientras permaneciera fiel, nadie podría derrotarlo. Pero Sansón tenía un punto débil, y ese punto débil tenía nombre, Dalila. La seducción es sutil. No llega derribando puertas, sino susurrando al corazón. Sansón se involucró con Dalila, una mujer filistea, enemiga de su pueblo. Los filisteos no podían vencerlo en la batalla, así que recurrieron a algo más peligroso, la traición disfrazada de amor. Dalila no necesitó levantar una espada, solo preguntar con dulzura, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Punto. Sansón jugó con el peligro. Mintió 1, 2, 3 veces. Pero Dalila era insistente. Lloraba, presionaba, manipulaba. Y Sansón, demasiado confiado, cedió. Reveló lo que jamás debía haber dicho. Mi fuerza está en mi cabello. Si lo cortan, me volveré como cualquier otro hombre. Punto. Esa noche, Dalila esperó a que Sansón durmiera. Con un simple gesto, sus trenzas fueron cortadas. Cuando los filisteos invadieron la habitación, él se levantó para luchar, pero algo era diferente, su fuerza se había ido. Y peor que perder su fuerza, perdió la presencia de Dios. Sansón fue capturado, humillado y le arrancaron los ojos. Aquel que alguna vez fue temido, ahora giraba un molino como un animal. Pero en el fondo de aquella prisión, comprendió algo que nunca había entendido antes. Su fuerza nunca vino de sus músculos, sino de su alianza con Dios. Y aunque falló, clamó por misericordia. Dios escuchó su clamor. Su cabello volvió a crecer, pero más importante aún, su fe fue restaurada. En su último acto, Sansón derribó el templo filisteo, matando más enemigos ese día que en toda su vida. Pero el precio fue alto. Murió junto con aquellos que destruyó. ¿Cuántos hoy no viven la misma historia? Cambian su fuerza espiritual por placeres pasajeros, creyendo que son inquebrantables. Pero cuando se dan cuenta de que lo han perdido todo, muchas veces ya es demasiado tarde. La prosperidad y la espiritualidad caminan juntas cuando se cimentan en la fidelidad a Dios. Pero cuando la riqueza y la fe se intercambian por el deseo, el final siempre es el mismo, ruina. No todo es lo que parece. A veces, el mayor error no está en quien engañó, sino en quien abandonó su responsabilidad. Judá era uno de los hijos de Jacob, líder de una de las tribus de Israel. Hombre de posesiones, influencia y heredero de una promesa. Pero, como muchos, no entendió que la verdadera riqueza y la fe van de la mano. Su vida parecía ir bien hasta que una decisión negligente lo cambió todo. Su hijo mayor, se casó con Tamar, pero murió sin dejar descendencia. Según la ley del levirato, el hermano menor, Onán, debía tener hijos con Tamar para preservar el nombre de la familia. Pero él se negó a cumplir su deber y también murió. Solo quedaba Selá, el hijo menor de Judá. Sin embargo, temiendo perder a otro hijo,
Judá postergó indefinidamente la promesa de dar a Tamar como esposa de Selá. La espera se convirtió en injusticia. Tamar se dio cuenta de que nunca recibiría lo que le correspondía. Viuda, sin hijos y sin futuro, decidió actuar. Se vistió como una prostituta y se colocó en el camino de Judá. Él, sin sospechar nada, se acostó con ella. Como pago, dejó su sello, su cordón y su bastón, símbolos de su identidad y autoridad. Días después, Tamar estaba embarazada, y cuando la noticia llegó a Judá, se llenó de furia. «Sáquenla y quémela», ordenó. La hipocresía gritaba. El hombre que buscó placer ilícito ahora condenaba a una mujer por supuesta inmoralidad. Pero Tamar tenía pruebas. Ella mostró los objetos que él le había dejado como prenda y dijo: «El padre del niño es el dueño de estos objetos, punto». El impacto fue inmediato. Judá reconoció su error y declaró: «Ella es más justa que yo». Porque, al final, no era Tamar quien estaba equivocada, sino él, que se negó a cumplir su palabra. Tamar dio a luz a Fares, quien se convertiría en ancestro del rey David, más adelante, de Jesucristo. Dios puede transformar incluso los errores humanos para cumplir su propósito. Pero, ¿cuántos, como Judá, descuidan sus responsabilidades y luego condenan a otros por fallas menores? ¿Cuántas veces la prosperidad y la espiritualidad son sacrificadas por conveniencia? Tamar fue rechazada, engañada y juzgada, pero Dios la honró. Su nombre quedó registrado en la genealogía del Mesías. Este relato nos recuerda que la justicia divina no falla. Lo que hoy parece injusto será corregido por Dios mismo. Pero la pregunta es, ¿estamos viviendo con justicia? ¿O, como Judá, exigimos moralidad a los demás mientras escondemos nuestras propias fallas? No toda caída sucede de repente. Algunas vienen disfrazadas de pequeñas concesiones, acumulándose hasta que la ruina sea inevitable. Salomón fue un rey sin igual. Dios le concedió sabiduría, riquezas y un reino próspero. Construyó el templo de Jerusalén y elevó a Israel a un nivel de gloria jamás visto. Pero, a pesar de toda su inteligencia, ignoró un principio esencial. La verdadera prosperidad y espiritualidad no están solo en lo que se posee, sino en a quien se elige seguir. El inicio de su caída fue sutil. Para fortalecer alianzas políticas, Salomón comenzó a casarse con mujeres extranjeras. Egipcias, moabitas, sidonias, cada matrimonio parecía una estrategia diplomática. Pero, poco a poco, estas mujeres trajeron consigo sus dioses y sus prácticas idólatras. El rey que comenzó adorando al único Dios ahora dividía su lealtad. La seducción del poder y del placer lo cegó. Construyó altares para los dioses de sus esposas y comenzó a alejarse de los caminos del Señor. El hombre que escribió sobre la importancia de la sabiduría en Proverbios ahora se convertía en un ejemplo de lo que no se debe hacer. Dios le había advertido: «No te relaciones con estas naciones, porque desviarán tu corazón». Pero Salomón confió demasiado en sí mismo. Con el tiempo, su fe se fue enfriando. Aquel que antes oraba con fervor, ahora hacía concesiones. Pequeñas permisiones lo llevaron a grandes desviaciones. Y cuando se dio cuenta, ya no era el mismo hombre que pidió sabiduría a Dios. Las consecuencias fueron severas. Dios decidió que, después de su muerte, el reino sería dividido. Lo que antes era una nación fuerte, se fragmentó. El error de Salomón no afectó solo su vida, sino a generaciones enteras. El pueblo de Israel pagaría un alto precio por su infidelidad. Antes de morir, Salomón escribió Eclesiastés, donde reflexionó sobre la futilidad de los placeres y las riquezas sin Dios. Sus palabras finales resuenan como una advertencia: todo es vanidad. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de todo hombre. Este relato nos enseña que ni siquiera la sabiduría protege un corazón que elige apartarse. Muchos cambian la riqueza espiritual por la ilusión del éxito terrenal. Hacen concesiones pensando que nada cambiará, hasta que se dan cuenta de que lo han perdido todo. Pero la pregunta es, ¿estamos buscando primero el reino de Dios o nos estamos dejando seducir por las ofertas del mundo? Cuando el deseo y el orgullo se unen, el resultado es la destrucción. Algunas decisiones no solo cuestan un alma, sino muchas. Herodes Antipas era un gobernante ambicioso. Hijo de Herodes el Grande, heredó el trono, pero no la sabiduría. Su obsesión por el poder lo llevó a hacer alianzas peligrosas, y una de ellas fue con Herodías, la esposa de su propio hermano. La tomó para sí, ignorando por completo los principios divinos.
Pero la verdadera tormenta comenzó cuando un hombre se atrevió a confrontarlo. Juan el Bautista no callaba ante la corrupción. Denunciaba públicamente el pecado de Herodes y Herodías. No te es lícito tener la mujer de tu hermano, decía. Herodes temía a Juan, sabía que era un profeta, pero tampoco quería perder su autoridad. Prenderlo fue la solución encontrada para silenciarlo, al menos por un tiempo. Pero Herodías no se conformaba con ver a Juan en prisión. Quería venganza. El orgullo herido la consumía, y esperó pacientemente el momento adecuado para actuar. La oportunidad llegó en un banquete. En medio de la fiesta, Salomé, hija de Herodías, bailó delante de Herodes y de sus invitados. Fascinado por el espectáculo, hizo un juramento imprudente. Pide lo que quieras, y te lo daré, punto. Guiada por su madre, Salomé hizo un pedido escalofriante. Quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El salón enmudeció. Herodes quedó perturbado. En el fondo, sabía que Juan era un hombre justo. Pero, ¿cómo retractarse? Había hecho un juramento delante de todos. Movido por el miedo a parecer débil, ordenó la ejecución de Juan. El profeta perdió la cabeza, y Herodes perdió su alma. La historia no terminó ahí. Tiempo después, cuando escuchó hablar de Jesús y sus milagros, Herodes entró en pánico. Juan el Bautista ha resucitado, decía. La culpa lo atormentaba. Y cuando tuvo a Jesús delante de él, durante su juicio, no pidió señales, no hizo preguntas importantes, solo se burló. Su corazón ya estaba endurecido. Herodes eligió el placer y el orgullo por encima de la verdad. ¿Y cuántos hoy no hacen lo mismo? Sacrifican principios por estatus, venden su conciencia por un momento de placer. Cambian la riqueza espiritual por aquello que jamás podrá llenar el vacío de un alma alejada de Dios. Este relato nos enseña que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias eternas. Herodes pudo haber escuchado a Juan, pudo haberse arrepentido, pero prefirió mantener su imagen, y el precio fue alto. La pregunta es, ¿estamos eligiendo agradar a los hombres o permanecer fieles a Dios? El pecado no solo destruye a quien lo comete, sino que esparce sus consecuencias como un incendio incontrolable. Y cuando el deseo se mezcla con la sed de venganza, el resultado es tragedia. Absalón era un príncipe con carisma y una belleza incomparable. Hijo del rey David, tenía todo para ser un gran líder. Pero una herida en su alma lo consumía, la injusticia cometida contra su hermana, Tamar. Violada por Amnón, su medio hermano, fue silenciada y dejada sin defensa. Absalón esperó 2 años por justicia, pero David, su padre, no castigó al culpable. Entonces, decidió hacer justicia por su propia mano. Arquitectó un plan y asesinó a Amnón. Luego huyó y pasó años en el exilio. Pero la sed de venganza no terminó ahí. Cuando finalmente regresó a Jerusalén, su objetivo quedó claro, no solo quería justicia, quería el trono. Su corazón ya no estaba movido por el honor, sino por la ambición. Y para consolidar su poder, hizo algo impensable. Con el apoyo del consejero Aitofel, Absalón tomó las concubinas de David y, a la vista de todo el pueblo, tuvo relaciones con ellas en público. Este acto no solo fue un insulto al rey, sino una declaración de guerra. Con esto, Absalón demostraba que el poder ahora estaba en sus manos y que su padre ya no tenía autoridad sobre Israel. Pero lo que comienza con traición rara vez termina en victoria. La rebelión de Absalón desencadenó una guerra civil en Israel. Se lanzó contra su propio padre, convencido de que la victoria era segura. Pero en el campo de batalla, su arrogancia lo traicionó. Huyendo de la derrota, quedó atrapado por su cabello en una encina. Suspendido entre el cielo y la tierra, vio su destino cumplirse, fue brutalmente ejecutado por los soldados de David. La tragedia de Absalón nos enseña que cuando el pecado no se trata, se multiplica. El odio que comenzó con un deseo de justicia terminó en destrucción. Él creyó que podía construir su futuro sobre la ruina de otros, pero terminó siendo consumido por su propia ambición. La verdadera riqueza espiritual y prosperidad no provienen del poder o la venganza, sino de la fidelidad a Dios. Hoy, ¿cuántos usan el deseo y la manipulación como herramientas para conquistar estatus? ¿Cuántos intentan imponer su voluntad a través del pecado, creyendo que no habrá consecuencias? El final de Absalón nos muestra una verdad inevitable: todo aquel que se exalta será humillado, y todo poder construido sobre la injusticia está destinado a colapsar. Algunas heridas nunca cicatrizan. Algunas decisiones no solo destruyen una vida,
sino familias enteras. Y cuando la lujuria se vuelve incontrolable, el resultado es tragedia. Tamar era una joven inocente, hija del rey David. Creció en el palacio, rodeada de riquezas y privilegios, pero nada de eso la protegería del mal que vendría de donde menos lo esperaba, su propia familia. Amnón, su medio hermano, comenzó a desear a Tamar de manera obsesiva. No la amaba, solo la quería para satisfacer sus propios impulsos. Y cuando el deseo reemplaza el respeto, las consecuencias son irreversibles. Con la ayuda de su amigo Jonadab, Amnón ideó un plan. Fingió estar enfermo y pidió que Tamar viniera a servirle. Ella, sin sospechar nada, fue a sus aposentos, pero en lugar de encontrar a un hermano, encontró a un depredador. Él la sujetó y, ignorando sus súplicas, la violentó. Cuando terminó, su deseo se convirtió en desprecio. La echó con furia, como si ella fuera culpable de su propia desgracia. Tamar salió llorando. Rasgó sus vestiduras y se cubrió de ceniza, señal de duelo. No solo su cuerpo había sido herido, sino también su dignidad y su futuro. En esa época, una mujer deshonrada difícilmente podía casarse. Su hermano Absalón, al descubrir lo sucedido, intentó consolarla, pero sabía que aquello no podía quedar impune. El rey David también lo supo, pero, para sorpresa de todos, no hizo nada. Amnón era su hijo mayor, el heredero al trono. David se indignó, pero guardó silencio. Ese silencio le costaría caro. 2 años después, Absalón decidió vengar a su hermana. Preparó una emboscada y mató a Amnón. Ese asesinato fue la chispa que encendió una serie de tragedias en la casa de David. La familia nunca volvió a ser la misma. Esta historia nos enseña que el pecado sexual no solo destruye a quien lo comete. Sus consecuencias se expanden como veneno. Tamar nunca se recuperó. Absalón se convirtió en un rebelde. David perdió el control de su casa. Y todo comenzó con un deseo incontrolado. Hoy, ¿cuántas personas sufren heridas similares? ¿Cuántas víctimas son silenciadas? ¿Y cuántos, como David, eligen ignorar el problema en lugar de enfrentarlo? La justicia de Dios no falla. Pero la pregunta es, ¿estamos enfrentando el pecado antes de que destruya todo a nuestro alrededor? El pecado siempre comienza con una mirada, un deseo, una elección, pero lo que parece inofensivo puede llevar a la ruina. David era el rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Victorioso en batallas, próspero en riquezas y fe. Pero su mayor derrota no vino de un enemigo en el campo de guerra, sino de un momento de debilidad dentro de su propio palacio. Era tiempo de guerra, pero David decidió quedarse en casa. Mientras sus soldados luchaban, él paseaba por la terraza. Entonces vio a Betsabé bañándose. Podría haber apartado la mirada. Podría haber huido de la tentación. Pero eligió alimentar el deseo. Mandó llamarla y cometió adulterio con ella, ignorando el hecho de que era la esposa de Urías, uno de sus soldados más fieles. El pecado rara vez camina solo. Cuando Betsabé quedó embarazada, David intentó ocultar su error. Llamó a Urías de vuelta de la batalla, esperando que durmiera con su esposa y creyera que el hijo era suyo. Pero Urías era un hombre justo. No aceptó disfrutar del confort del hogar mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. Entonces, David tomó una decisión aún más cruel. Lo envió a la primera línea y ordenó que lo abandonaran en lo más intenso de la guerra. Urías murió, y David pensó que el problema estaba resuelto. Pero Dios vio todo. El profeta Natán confrontó a David con una parábola. Cuando el rey reconoció que el hombre injusto de la historia era él mismo, su corazón se quebró. Se arrepintió profundamente y clamó por misericordia. Escribió el Salmo 51, una súplica sincera de perdón. Dios lo perdonó, pero las consecuencias fueron severas. El hijo que tuvo con Betsabé murió, y su casa nunca volvió a tener paz. Esta historia nos enseña que el pecado puede ocultarse de los hombres, pero nunca de Dios. David era un hombre piadoso, pero un solo momento de descuido lo llevó a caer. ¿Y cuántos hoy no viven de la misma manera? Cambian la prosperidad espiritual por un instante de placer, creyendo que pueden controlar las consecuencias. Pero la verdad es que el pecado siempre cobra un precio. David encontró redención porque se arrepintió sinceramente. Pero, ¿y nosotros? Cuando fallamos, intentamos encubrirlo o nos volvemos a Dios. El camino del arrepentimiento siempre está abierto, pero la pregunta es, ¿elegiremos recorrerlo antes de que sea demasiado tarde? La historia nos muestra que el pecado siempre sigue el mismo patrón.
comienza con un deseo, crece con una elección equivocada y termina con consecuencias inevitables. Pero Dios nos deja una advertencia: aún hay tiempo para cambiar. Los 7 pecados sexuales que vimos no son solo relatos del pasado, son reflejos de la realidad que vivimos hoy. Las mismas tentaciones, los mismos errores y, lamentablemente, las mismas consecuencias. ¿Cuántos hoy destruyen sus familias por la infidelidad? ¿Cuántos cambian la prosperidad y la espiritualidad por placeres momentáneos? ¿Cuántos, como Sansón, creen que pueden jugar con el pecado sin pagar un precio? Pero, ¿cómo evitar estas trampas? ¿Cómo asegurarnos de que nuestra vida no siga el mismo camino de la ruina? Primero, debemos entender que la tentación siempre comienza de manera sutil. Ninguno de estos pecados ocurrió de un solo golpe. Fueron pequeños pasos en la dirección equivocada. David no planeó traicionar y matar. Salomón no imaginó que sus matrimonios lo llevarían a la idolatría. Sansón no pensó que su debilidad lo destruiría. Pero, poco a poco, cedieron. El pecado siempre se disfraza de algo inofensivo antes de mostrar sus verdaderas garras. Segundo, debemos huir de la tentación, no negociarla. José, en Egipto, huyó de la esposa de Potifar porque sabía que resistir no era suficiente. No intentó argumentar, no se quedó para ver hasta dónde podía soportar. Corrió. Y ese es el secreto: quien intenta negociar con el pecado ya ha perdido la batalla. Tercero, necesitamos rodearnos de las personas correctas. Amnón no habría destruido a Tamar si no hubiera escuchado un mal consejo. Sansón no habría caído si no hubiera confiado en la mujer equivocada. Nuestras compañías moldean nuestras decisiones. Debemos andar con aquellos que nos acercan a Dios, y no con quienes alimentan nuestras debilidades. Por último, debemos recordar que, a pesar del pecado, hay redención. David cayó, pero se arrepintió sinceramente. Tamar fue herida, pero Dios la honró. Judá falló, pero reconoció su error. No importa dónde estés ahora, aún hay un camino de regreso. El pecado cobra un precio, pero la gracia de Dios es más grande que cualquier error. Ahora, la pregunta final: ¿qué harás con este conocimiento? ¿Ignorarás las advertencias y seguirás en el mismo camino? ¿O usarás esta sabiduría para cambiar tu vida antes de que sea demasiado tarde? 7 historias, 7 tragedias, 7 ejemplos de cómo el pecado puede destruirlo todo a nuestro alrededor. Pero, ¿hemos aprendido de ellas? Lo que les sucedió a Sansón, David, Salomón y tantos otros no fue casualidad. Fueron elecciones, pequeñas concesiones que parecían inofensivas, pero que los llevaron a la ruina. Ahora, mira tu vida. ¿Hay algo que has permitido, pensando que nunca tendrá consecuencias? ¿Algún deseo que parece inofensivo, pero que podría costarte caro en el futuro? La verdad es que el pecado siempre tiene un precio. Puede costarte la paz, la familia, la dignidad, la relación con Dios. La pregunta no es si habrá consecuencias, sino cuándo llegarán. Y cuando lleguen, ¿estarás preparado para enfrentarlas? Pero aquí está la buena noticia: todavía hay tiempo para cambiar. Dios no solo nos advierte sobre el peligro del pecado, sino que también nos da un camino de escape. La pregunta es: ¿estás dispuesto a tomar ese camino? ¿Estás listo para romper con los errores del pasado y construir un futuro diferente? Puedes seguir ignorando las señales o puedes hacer algo hoy para cambiar tu historia. ¿Qué harás? ¿Seguirás por el mismo camino esperando que todo esté bien, o decidirás alejarte del pecado antes de que destruya todo lo que tienes? Si has llegado hasta aquí, es porque buscas transformación. ¿Y sabes cuál es una de las herramientas más poderosas para fortalecer tu espíritu y vencer las tentaciones? El ayuno. En nuestro último video, revelamos los beneficios del ayuno que pocos conocen y cómo puede ser la clave para el cambio que necesitas. Haz clic aquí y descubre cómo esta práctica puede ayudarte a tener más dominio propio y acercarte aún más a Dios. Y si este video te dio una nueva perspectiva sobre los peligros del pecado, no guardes este conocimiento solo para ti. Deja tu like, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que fortalecerá tu fe y tu caminar con Dios. Nos vemos en el próximo video.